¿Qué harías si, trabajando en un crucero de lujo, te encontraras cara a cara con alguien que creías desaparecido hace años? Trabajando como camarera en un crucero de lujo, una mujer se quedó petrificada de asombro al ver a su esposo, quien había desaparecido hace 7 años. Cuando se atrevió a acercarse a él, escuchó algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Isabel estaba nerviosa desde la mañana, algo en su interior le decía que ese día descubriría algo importante, aunque no se atrevía a admitirlo. La fatiga la abrumaba, sentía náuseas constantes y una inexplicable sensación de que algo era diferente. Su esposo, Diego, también notó que Isabel actuaba de manera extraña, pero no le dio importancia. Ese día, tras largas reflexiones, Isabel decidió ir a la farmacia y comprar una prueba de embarazo. En el fondo, algo le decía que estaba lista para recibir una noticia que cambiaría su vida para siempre. Al regresar a casa, casi sin darse cuenta, sus manos temblaban sosteniendo la prueba. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio en el pequeño baño donde Isabel esperaba con impaciencia. Su respiración era lenta, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces, apareció una línea, o mejor dicho, 2 líneas. Estaba embarazada. Con el corazón latiendo fuerte y una mezcla de asombro y felicidad, Isabel se miró en el espejo. Era real. Finalmente, después de tantos años de intentos, serían padres. No pudo contenerse y soltó una risa fuerte, llena de alegría pura que venía desde lo más profundo de su alma. Diego no estaba en casa en ese momento, pero Isabel no podía esperar ni un minuto para compartir la noticia. Sacó su teléfono y llamó a Diego, con la voz temblando de emoción. «Diego, tengo algo para ti», dijo, conteniendo las lágrimas. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien?», preguntó él, preocupado por el tono de su esposa. «Estamos esperando un bebé». Isabel no pudo contenerse más. Al otro lado del teléfono, Diego se quedó en silencio por un instante y luego, con alegría, dijo: «No puedo creerlo, Isabel, ¿es en serio?», preguntó, sin dar crédito a lo que escuchaba. «Sí, Diego, es verdad, vamos a ser padres», respondió ella, ya llorando abiertamente. «Ya voy para casa, espérame», respondió él con entusiasmo, colgando el teléfono y apresurándose a volver. Cuando Diego llegó a la sala, Isabel aún sostenía la prueba de embarazo, sin poder asimilar que finalmente había sucedido. Tan pronto como Diego cruzó la puerta, la abrazó, la levantó en sus brazos y la hizo girar con cuidado. «No puedo creerlo», dijo, mirándola a los ojos con ternura. «Es el mejor día de mi vida». Isabel sonrió, asintiendo. «Yo tampoco puedo creerlo», respondió. Diego se arrodilló frente a Isabel, colocando suavemente sus manos sobre su vientre, como si ya pudiera sentir algo, aunque ambos sabían que aún era demasiado pronto. «No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño», susurró. Isabel lo miró con ternura, acariciando su cabello. Pero había otro secreto que aún no le había contado. Esa mañana, en la clínica donde le hicieron análisis de sangre, la doctora le dio otra noticia inesperada pero alegre. «No es solo un bebé, Diego», comenzó Isabel con una sonrisa pícara. Diego la miró, confundido, sin entender del todo lo que quería decir. «¿Qué quieres decir?», preguntó, riendo nervioso. Isabel tomó sus manos, lo miró directamente a los ojos, disfrutando del momento. «Vamos a tener gemelos», casi susurró. Los ojos de Diego se abrieron de par en par por la sorpresa, y su asombro pronto se convirtió en una risa de felicidad pura. «Gemelos», exclamó, su voz resonando en la habitación. «No puedo creerlo, es increíble». Isabel reía con él, su alegría era casi tangible. Diego la abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. En ese momento, todos sus problemas, todas las dificultades de los últimos años, parecían desvanecerse. Lo único que importaba era el futuro con sus 2 hijos que les esperaba. Esa noche, acostados en la cama, abrazados, comenzaron a hacer planes para el futuro. Hablaron de nombres, de cómo organizar la casa para recibir a los pequeños y de todos los sueños que querían cumplir como familia. La vida parecía perfecta, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió una calma absoluta. «Te prometo que siempre estaremos juntos, pase lo que pase», dijo Diego, besándola en la frente antes de dormir. Y aunque esas palabras le dieron a Isabel una sensación de paz, el destino tenía sus propios planes que cambiarían su vida para siempre. En los días siguientes,
tras la noticia del embarazo, Isabel y Diego estaban en el séptimo cielo. Juntos comenzaron a planear cómo sería su vida con los gemelos, imaginando cada detalle con entusiasmo. Isabel no podía dejar de acariciar su vientre, aunque aún no mostraba cambios visibles. Para ella, esos niños ya eran lo más importante del mundo. Diego, por su parte, intentaba mantener la calma, pero algo en su comportamiento empezó a preocupar a Isabel. A veces lo notaba absorto en sus pensamientos, mirando al horizonte con una inquietud oculta. ¿Todo bien?, le preguntaba a ella. Claro, amor, solo pienso en lo afortunados que somos, respondía Diego, besándola en la frente. Pero Isabel sentía que algo no estaba bien. Quizás era solo el miedo a los cambios que les esperaban. Una mañana, una semana después de que descubrieran el embarazo, Isabel despertó con una extraña sensación. Diego se había ido temprano a una reunión de trabajo, pero algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Intentó ignorarlo, pero unas horas después, cuando el reloj marcaba el mediodía, Isabel recibió una llamada que cambió su mundo. ¿Es usted la esposa de Diego Vargas?, preguntó una voz fría y oficial. Sí, soy yo, respondió Isabel, con el corazón latiendo más rápido. Lamentamos informarle que su esposo ha sufrido un accidente automovilístico. Su vehículo fue encontrado en una zona rural, pero no hemos podido localizarlo. Las autoridades están buscando en la zona, pero por ahora no tenemos más información, dijo el policía con una calma que contrastaba con el caos que sentía Isabel. Ella corrió al hospital, esperando que todo fuera un error, que alguien hubiera cometido una gran equivocación. Pero al llegar, la realidad fue aún peor de lo que imaginaba. El coche de Diego fue encontrado destrozado en un barranco, y la policía le explicó que el accidente fue tan grave que era casi imposible que alguien hubiera sobrevivido. A pesar de los esfuerzos de los equipos de búsqueda, no había rastro de Diego. Las horas pasaron en una niebla de desesperación. Familiares y amigos cercanos comenzaron a reunirse en el hospital, intentando apoyar a Isabel, aunque todos sabían que no había palabras que pudieran consolarla en ese momento. Con la llegada de la noche, la esperanza de encontrar a Diego con vida se desvanecía lentamente. Isabel se negaba a aceptar la realidad, en su corazón no cabía la idea de que Diego se hubiera ido para siempre. Sin evidencia concreta, no podía haber certeza. La policía le explicó que las búsquedas continuarían, pero las posibilidades eran cada vez menores. Esa noche, Isabel se sentó sola en la sala de espera, abrazando su vientre, buscando consuelo en los pequeños seres que crecían dentro de ella. Lo encontrarán, no puede haber desaparecido así, susurraba para sí misma una y otra vez. Sin embargo, los días siguientes no trajeron respuestas. Las búsquedas se detuvieron, y Isabel quedó enfrentada a la terrible realidad de que su esposo no volvería. El mundo seguía girando, pero para ella, el tiempo se detuvo en el momento de esa llamada. La noticia del embarazo, que hacía apenas una semana les había dado tanta esperanza, ahora parecía un cruel recordatorio de la vida que ya no sería. Pero la vida no se detuvo, y pronto Isabel enfrentó una nueva dificultad. Apenas unos días después del accidente, hombres con rostros severos y miradas intimidantes comenzaron a llegar a su puerta. Eran acreedores que exigían una enorme deuda que Diego había dejado antes de su desaparición. Isabel, aún en shock por la pérdida, no sabía nada de ese dinero. Diego nunca le había hablado de problemas financieros, y mucho menos de deudas tan grandes. Tu esposo nos debía mucho dinero, y ahora que no está, tú debes pagarlo, dijo uno de los hombres, mirando su pequeño apartamento con desprecio. Pero no tengo ese dinero, no sabía nada de esto, respondió Isabel, con la voz temblorosa. Ese no es nuestro problema. Tienes 3 meses para conseguir el dinero, o las cosas se pondrán peor, declaró el hombre antes de salir por la puerta. Isabel quedó sola en su apartamento, con el peso de la pérdida de Diego y ahora la presión de una deuda enorme que no sabía cómo pagar. El futuro que habían planeado juntos se derrumbaba ante sus ojos, y ahora, embarazada y sola, debía encontrar una manera de sobrevivir. El dolor por la pérdida de su esposo se mezclaba con la preocupación por la seguridad de sus hijos aún no nacidos. Pero en lo más profundo, Isabel sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por los hijos que se convirtieron en su única esperanza de un nuevo comienzo. Aunque el destino le había quitado mucho, Isabel no estaba dispuesta a rendirse. Pasaban los días, y ella entendió que su vida había cambiado irrevocablemente.
Los sueños de una familia feliz con Diego y sus hijos se convirtieron en una lucha diaria por la supervivencia. Las cuentas se acumulaban, los acreedores no la dejaban en paz, y el dolor por la ausencia de Diego seguía siendo tan agudo como el día en que recibió la noticia. Sin embargo, Isabel sabía que no podía permitirse derrumbarse. Debía encontrar una salida por el bien de sus hijos. Semanas después del accidente, Isabel intentó vender algunas cosas para reunir algo de dinero. Diego había dejado pocas pertenencias de valor, pero cada peso que lograba obtener era un alivio temporal frente a las constantes presiones. Sin embargo, sabía que no era suficiente, la deuda era demasiado grande, y el tiempo se agotaba. Intentó hablar con los acreedores, explicarles que estaba haciendo todo lo posible por reunir el dinero, que estaba embarazada y sola. Pero a ellos no les importaba. «Se te acabó el tiempo», dijo uno de los hombres, mirándola con frialdad. «Te estamos vigilando». La preocupación que Isabel sintió en ese momento era indescriptible. No podía contar con la comprensión de esas personas. Si no conseguía el dinero, temía por la seguridad de sus hijos. En su desesperación, Isabel tomó cualquier trabajo que pudo encontrar. No importaba lo agotador o mal pagado que fuera, lo único que importaba era seguir adelante. Trabajaba como limpiadora en oficinas por un salario miserable y, por las noches, tomaba turnos en tiendas de 24 horas, trabajando hasta el amanecer. El cansancio comenzaba a apoderarse de ella, y su cuerpo empezaba a ceder bajo la presión. Estaba embarazada de gemelos, y la carga física y emocional se volvía insoportable. Pero no se permitía descansar, no tenía tiempo para ello. Los acreedores seguían presionándola, los intereses crecían, y el plazo para pagar la deuda se acercaba rápidamente. A veces, tras largos turnos, Isabel se permitía un momento de debilidad. Se sentaba en su oscuro apartamento, sintiendo los suaves movimientos de sus hijos en su vientre, y las lágrimas corrían por sus mejillas sin parar. Lloraba por Diego, por la vida que habían planeado y que nunca podrían construir. Lloraba por la preocupación ante las presiones y por no saber si podría proteger a sus hijos. «Perdónenme, mis pequeños», decía, acariciando su vientre. «Pero prometo que haré todo para que estén a salvo». Esos niños se convirtieron en su única fuente de fuerza. Cada vez que sentía sus movimientos dentro de ella, se recordaba que tenía una razón para seguir, que no podía rendirse. Y así, día tras día, Isabel continuó su lucha, aunque su cuerpo y su mente gritaban por un descanso que no podía permitirse. Una noche, cuando Isabel regresaba a casa después de un largo turno en la tienda, sintió un dolor agudo en el abdomen. Se detuvo en medio de la calle, poniendo una mano en su vientre, sintiendo como el sudor frío corría por su frente. El dolor era intenso, pero lo más aterrador era la sensación de pánico que la invadió. Sabía que el estrés y el exceso de trabajo estaban afectando su embarazo. Isabel respiró profundamente, intentando calmarse. Algunos transeúntes le ofrecieron ayuda, pero, siendo orgullosa, Isabel los rechazó, asegurándoles que estaba bien. Caminó lentamente hasta llegar a casa, donde se desplomó en su pequeño sofá, sintiendo como su cuerpo temblaba de agotamiento. Entendía que no podía seguir así por mucho tiempo. Si algo le pasaba, sus hijos estarían en peligro. Pero, ¿qué podía hacer? El tiempo pasaba, y la deuda era enorme. 6 meses después, tras una rutina de trabajo agotador y sufrimiento, Isabel finalmente dio a luz. Eran gemelos, 2 varones. Isabel estaba muy feliz, pero sabía que la vida se volvería aún más difícil. Apenas dormía, parecía un ciclo interminable sin salida. Pasó el tiempo, y una noche recibió una llamada inesperada. Era su vieja amiga, Carmen, quien se había enterado de la difícil situación de Isabel y quería ofrecerle una oportunidad. «Isabel, sé todo sobre tu situación y quiero ayudarte», dijo Carmen con voz preocupada. «No puedo darte dinero, pero en Estados Unidos están buscando personal para trabajar en un crucero. El pago es bueno, y podría saldar la deuda». Isabel se quedó helada al escuchar la propuesta. El trabajo en el crucero parecía una buena oportunidad, pero sabía que sería un trabajo duro. Y lo más preocupante, tendría que dejar a sus hijos por varias semanas. La idea de dejarlos la aterraba. «No sé, Carmen», dudó Isabel. «¿Y mis hijos? No puedo dejarlos solos». «Puedes dejarlos con tu tía por un tiempo», sugirió Carmen. «Yo ayudaré cuando pueda. Piensa en lo que podrías hacer con ese dinero».
podría saldar la deuda y empezar de cero. Isabel colgó el teléfono, sin saber qué hacer. Entendía que necesitaba ese trabajo, pero era una decisión difícil. Esa noche, sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensó en el futuro de sus hijos. Tal vez aceptar ese trabajo era el sacrificio que debía hacer para asegurarles un mejor futuro. Finalmente, tras largas reflexiones, Isabel tomó una decisión: aceptaría el trabajo en el crucero. Sabía que no sería fácil, pero por sus hijos estaba dispuesta a todo. Con una mezcla de preocupación y determinación, comenzó a prepararse para el próximo desafío. El día en que Isabel subió a bordo del lujoso crucero, su corazón estaba dividido. Por un lado, sentía alegría por la nueva oportunidad de ganar suficiente dinero para resolver sus problemas financieros. Por otro, la invadía una tristeza profunda por separarse de sus hijos. Despedirse de ellos fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Los dejó al cuidado de su tía, quien, a pesar de su edad avanzada, aceptó con alegría cuidar de los pequeños. Isabel prometió a sus hijos que no estaría fuera por mucho tiempo, aunque en el fondo no estaba segura de cuánto duraría realmente el viaje. Cuando llegó al puerto, el enorme crucero brillaba bajo los rayos del sol del mediodía. Los pasajeros que subían a bordo eran personas adineradas, familias de la alta sociedad que habían pagado una fortuna por unas vacaciones en alta mar. Todo alrededor respiraba lujo, desde las alfombras rojas que conducían al interior del barco hasta las majestuosas suites con balcones. Era un mundo completamente diferente, y por un momento, Isabel pensó: este no es mi lugar. Ajustó el uniforme que le habían dado, una camisa blanca y un chaleco elegante que le quedaban demasiado ajustados, y apenas podía moverse con facilidad. Pero Isabel sabía que no tenía otra opción. Ese trabajo, aunque difícil, era su única oportunidad para pagar la deuda y asegurar un futuro para sus hijos. Respiró profundamente y comenzó su primer día como camarera en el crucero. Los primeros días fueron agotadores. Isabel nunca había trabajado en tales condiciones. Los pasajeros eran extremadamente exigentes, y muchos no dudaban en menospreciar al personal, como si no fueran nadie. La presión era constante: servir bebidas, limpiar mesas, cumplir todo tipo de solicitudes, y todo con una sonrisa que, con cada día, se volvía más forzada. Pero Isabel no podía quejarse del trabajo. Sabía que cada día trabajado la acercaba un paso más a su meta. A pesar de las largas horas, había momentos en los que no podía evitar admirar la belleza del mundo que la rodeaba. El océano infinito se extendía más allá de la vista, y el suave sonido de las olas chocando contra el casco del barco a veces calmaba su mente. En esos raros momentos, mirando el horizonte, se permitía soñar con el día en que regresaría a casa con sus hijos, libre de deudas y lista para empezar una nueva vida. Una noche, tras un turno especialmente agotador, Isabel salió a la cubierta para tomar un poco de aire. La brisa marina agitaba su cabello, y por un momento cerró los ojos, dejando que la frescura le brindara un poco de alivio. «El mar es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Isabel se giró y vio a una de sus compañeras de trabajo, Lucía, quien también había comenzado a trabajar en el crucero recientemente. Lucía era amigable y siempre intentaba animar a Isabel cuando parecía agotada. «Sí, es impresionante», respondió Isabel, sintiendo el cansancio. «No te preocupes, pronto te acostumbrarás a este ritmo», dijo Lucía con una sonrisa. «Al principio es duro para todos, pero créeme, cuando veas tu sueldo al final del mes, te quedarás boquiabierta». Isabel asintió, sabiendo que era cierto, pero el cansancio físico y emocional a veces se volvía demasiado pesado. Mientras continuaban conversando, Lucía mencionó que esa noche habría una cena importante en la cubierta principal para algunos de los pasajeros más influyentes del crucero. Todos los camareros y el personal de servicio fueron asignados a mesas específicas, y a Isabel le tocó la suerte de atender a uno de los grupos más prestigiosos. «Tienes suerte», dijo Lucía con una sonrisa. «Esos pasajeros suelen dejar buenas propinas. Si lo haces bien, podrías ganar una buena cantidad esta noche». Isabel intentó ver el lado positivo, aunque la idea de servir a la élite a bordo la intimidaba un poco. Sabía que era su oportunidad, y no podía permitirse cometer errores. Así que decidió concentrarse y dar lo mejor de sí. Esa noche, cuando llegó el momento de la cena, Isabel estaba lista. La cubierta principal del crucero lucía espectacular.
Enormes lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando una luz cálida sobre las mesas elegantemente decoradas. Los camareros corrían de un lado a otro, sirviendo platos exquisitos y bebidas caras. Isabel, armándose de valor, se dirigió a la mesa que le habían asignado. Al acercarse, notó que las personas en la mesa eran claramente importantes, conversando entre sí con un aire de superioridad. Pero de repente, su mirada se detuvo en uno de los hombres en la mesa. A Isabel se le cortó la respiración, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Allí, elegantemente vestido, estaba Diego. Isabel no podía creer lo que veía. El hombre que creía desaparecido hacía 7 años, su esposo y el padre de sus hijos, estaba sentado en esa mesa, riendo y comportándose como si nada hubiera pasado. Junto a él había una mujer joven, deslumbrante y sofisticada, hablando con él con evidente cercanía mientras él sonreía y asentía a sus palabras. «Esto no puede ser», susurró Isabel, apenas audible. En ese momento, Diego levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Pero lo que pasó después fue lo que realmente le rompió el corazón. Diego la miró, como si la reconociera, y rápidamente apartó la vista, fingiendo no conocerla. Actuó como si ella fuera solo una camarera, una desconocida en su lujoso mundo. Isabel sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las preguntas se agolpaban en su cabeza, y el shock la paralizó por un instante. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Por qué no regresó con ella y sus hijos? ¿Y quién era esa mujer a su lado? Todas las emociones se mezclaron, pero una cosa quedó clara. Diego la había traicionado de la manera más cruel. Incapaz de soportarlo más, Isabel dejó cuidadosamente la bandeja en la mesa y salió apresuradamente del salón. Las lágrimas corrían por su rostro, y aunque intentaba contenerlas, el dolor era demasiado intenso. Diego estaba vivo, pero el hombre que ella había amado con todo su corazón ahora era un extraño. La había abandonado, dejándola luchar sola con sus problemas mientras él disfrutaba de una vida de lujo. Esa noche, en su pequeña cabina, Isabel no pudo dormir. Sus pensamientos daban vueltas, incapaces de procesar lo que había visto. Las imágenes de Diego sentado en esa mesa, su sonrisa, su indiferencia hacia ella, volvían una y otra vez a su mente. El hombre que creía desaparecido, el padre de sus hijos, estaba vivo y perfectamente bien, junto a otra mujer. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, haciendo el dolor insoportable. Isabel se levantó de la cama y comenzó a caminar lentamente por los pasillos del crucero, intentando calmarse, pero nada ayudaba. Necesitaba respuestas, y decidió que debía obtenerlas. Con toda su determinación, Isabel resolvió que hablaría con Diego al día siguiente. A la mañana siguiente, tras terminar su turno, Isabel fue en busca de Diego. Le habían dicho que podía encontrarlo en la cubierta superior. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. No sabía cómo reaccionaría él al verla, pero no importaba. Necesitaba saber por qué había desaparecido de su vida. Cuando llegó a la cubierta superior, lo vio de nuevo. Diego estaba de pie junto a la barandilla, mirando el horizonte, mientras la joven mujer reía y le decía algo que Isabel no pudo escuchar. Apretando los puños y respirando profundamente, Isabel se acercó a ellos. Diego, llamó con una voz firme pero cargada de emoción. Diego se giró lentamente, y por un instante, su rostro mostró sorpresa, pero rápidamente recuperó una fría indiferencia. «Disculpe, creo que se equivocó», dijo con cortesía, pero su voz estaba llena de frialdad. La joven mujer a su lado miró a Diego con curiosidad, pero no intervino, claramente confiando en sus palabras. «No te atrevas a fingir que no me conoces», respondió Isabel, con la voz temblando de dolor. «No puedes simplemente pretender que no me conoces. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste estar vivo?» Diego la miró, y por primera vez, una emoción apareció en su rostro, una mezcla de culpa y cansancio. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «No es lo que piensas». «No es lo que pienso», Isabel dio un paso más cerca, su voz volviéndose más cortante. «Estás vivo, Diego. Y yo, durante los últimos 7 años, creí que estabas desaparecido. Crié a nuestros hijos sola, luché con las deudas que me dejaste. Y ahora estás aquí, como si nada, ¿y quién es esa mujer?» La joven mujer junto a Diego los miró sorprendida. «Diego, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz tranquila pero segura.
Diego suspiró profundamente y finalmente miró a Isabel a los ojos. Lo siento, Isabel, comenzó, con un tono más suave. Sé que es difícil de entender, pero tuve que desaparecer. No tuve otra opción. Desaparecer, Isabel estaba en shock. ¿Desaparecer de qué? ¿De tus hijos? ¿De mí? Me dejaste con deudas, Diego, y yo pensé que habías desaparecido. Los acreedores me persiguen por tu culpa. Diego bajó la mirada, como si no pudiera soportar sus acusaciones. Cuando supe de la deuda, me asusté, continuó. Era demasiado, y no veía otra salida. Pensé que la única forma de escapar de los acreedores era desaparecer, fingir que estaba ausente. Isabel sintió que sus piernas se debilitaban y se apoyó en la barandilla para no caer. Fingiste estar ausente, susurró apenas audible. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestros hijos? Diego la miró con una tristeza que había ocultado hasta ese momento. Sé que los dejé. Fue cobarde, pero estaba aterrado y no sabía cómo salir de esa situación. Y luego conocí a Valeria, dijo, señalando a la joven mujer a su lado. Las palabras de Diego atravesaron a Isabel como un cuchillo. Todo lo que había pasado en los últimos 7 años, las noches sin dormir, la preocupación por los acreedores, criar a sus hijos sola, fue consecuencia de su decisión de huir y empezar una nueva vida con otra mujer. Su alma se desgarraba de dolor y furia. «Nos robaste todo», gritó Isabel, con la voz temblando de dolor y rabia. «Simplemente huiste, me dejaste a mí, dejaste a tus hijos, ¿y para qué? ¿Para estar con ella?», señaló a Valeria, quien miraba a Diego con miedo. Diego apartó la mirada, incapaz de sostener la de Isabel. Sabía que era culpable. Había huido porque temía asumir la responsabilidad de sus actos. «Soy un cobarde», dijo Diego en voz baja, con remordimiento. «Huí, no pude enfrentar las deudas. Pensé que al desaparecer, lo salvaría de todo esto, pero me equivoqué». Isabel lo miró, con el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas no solo de dolor, sino de furia. «Te equivocaste», repitió. «Me dejaste luchar con esas deudas. Trabajé día y noche pensando que habías desaparecido, mientras tú te divertías con otra mujer. ¿Cómo pudiste abandonar a tus hijos? No tienes idea de lo que he pasado». Diego seguía sin poder mirarla. Valeria permanecía a su lado, escuchando en silencio, sin saber qué decir. «Cometí un error», continuó Diego, con la voz apenas audible. «Pero ya no importa. Esto se acabó. Ya no soy el hombre que conocías». Isabel se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que escuchaba. Pero solo había una pregunta en su mente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Diego suspiró profundamente, su rostro reflejaba cansancio y culpa. «No puedo volver. Si regreso, los acreedores me encontrarán, y eso traerá más problemas. Valeria y yo planeábamos dejar el país después de este crucero. Era nuestra última oportunidad para empezar de nuevo». Isabel lo miró con desprecio. Estaba pensando solo en sí mismo, incluso ahora, cuando su mentira había sido descubierta. Seguía pensando solo en su propia salvación. «¿Y qué hay de mí?», preguntó finalmente. «¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Vas a abandonarnos otra vez?». Diego guardó silencio, no tenía nada que decir. Ya había tomado su decisión. De repente, Isabel comprendió que el hombre que estaba frente a ella ya no era su esposo. El Diego que ella amaba murió en el momento en que decidió fingir su ausencia. Frente a ella había un extraño dispuesto a abandonar a su familia por su propio beneficio. «No eres el hombre que amé», dijo en voz baja, con la voz temblando. «Nos traicionaste. Traicionaste a tus hijos, y pagarás por eso». Isabel dio media vuelta y, sin decir más, se alejó, dejando a Diego y a Valeria en la cubierta. Su corazón estaba destrozado, pero dentro de ella comenzaba a surgir una nueva determinación. Diego no podría escapar de la responsabilidad por sus acciones. De vuelta en su pequeña cabina, Isabel se sentó en la cama, abrazándose a sí misma y llorando. Sabía que no podía seguir soportando esto. Quería justicia. Diego debía responder por sus actos, y ella haría todo lo posible para lograrlo. A la mañana siguiente, Isabel despertó con una decisión firme. No cargaría más con ese peso.
reunió todas sus fuerzas y comenzó a planear qué hacer. Decidió que debía actuar rápido. Esa noche, llamó a los acreedores que la habían presionado. «Tengo lo que necesitan», dijo por teléfono. «Sé dónde está Diego, y tengo información que podría interesarles». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Habla», dijo finalmente el hombre. Isabel contó lo que sabía. Ofreció ayudarlos a localizar a Diego a cambio de que la dejaran a ella y a sus hijos en paz. Informó que el crucero regresaría a la ciudad en 3 días, y entonces podrían atraparlo. «Bien», respondió el acreedor tras una breve pausa. «Te ayudaremos, pero si intentas engañarnos, no te irá bien». «No estoy tratando de engañarlos», respondió Isabel con frialdad. «Solo quiero que reciba lo que merece». Durante los siguientes 3 días, no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a lo que estaba por suceder. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Isabel ya no podía vivir con miedo. Sus hijos merecían algo mejor. A la mañana siguiente, continuó con su trabajo, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro sus emociones estaban en ebullición. Observaba a Diego y a Valeria, cómo se divertían sin sospechar lo que les esperaba. Sabía que pronto atracarían. Finalmente, llegó la noche en que el crucero llegó al lugar de desembarco. Isabel vigilaba a Diego y envió un mensaje a los acreedores: «Están en el salón, pronto saldrán». Y poco después, todo comenzó. Los acreedores esperaban abajo, disfrazados de transeúntes comunes, mientras Diego y Valeria descendían por la pasarela. De repente, todo ocurrió rápidamente. Diego y Valeria, que estaban tan seguros de su impunidad, cayeron en la trampa. Cuando Isabel escuchó el alboroto en la costa, supo que su plan había funcionado. Vio cómo Diego comenzaba a correr, seguido por una asustada Valeria. Los acreedores los perseguían, decididos a no dejar escapar a su presa. Isabel observaba desde el barco, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el momento había llegado y que todo estaba por terminar. «Diego», gritaba Valeria desesperada, aferrándose a su mano, buscando protección en el hombre que le había prometido una nueva vida. «¿Qué hacemos?». Diego estaba nervioso, sus ojos buscaban frenéticamente un lugar donde esconderse, pero los acreedores bloquearon todas las salidas posibles. «No escaparás de nosotros», dijo uno de los acreedores, mirándolo con frialdad. «Nos debes una gran suma, y ahora responderás por ello». Valeria intentaba convencer a Diego de hacer algo, pero él permanecía inmóvil, completamente desconcertado. Isabel observaba la escena con una sonrisa. Su corazón estaba lleno de emociones contradictorias. Quería justicia, pero veía como Diego, el hombre que una vez amó, estaba acorralado y listo para enfrentar las consecuencias de sus actos. «Se acabó», dijo el hombre con frialdad. «Pensaste que podías engañarnos y esconderte, pero nadie lo hace». Diego, respirando pesadamente, levantó las manos como rindiéndose. Comprendió que todo lo que había intentado construir con mentiras y engaños se derrumbaba ante sus ojos. «Cometí un error», dijo. «Pensé que podría empezar de nuevo». «Debes demasiado. Responderás por todo». En ese momento, Isabel también estaba en la costa, acercándose a ellos. Su rostro estaba tranquilo, pero por dentro todo era un torbellino de emociones. «Diego», comenzó, «nos abandonaste. Huiste de la responsabilidad. Pensaste que podrías empezar una nueva vida, pero no pensaste en nosotros. No puedo perdonarte por esto». Diego la miró, sus ojos llenos de remordimiento y culpa. Quería decir algo, pero no encontró las palabras. «Debes responder por lo que hiciste», continuó Isabel, con la voz ahora firme. «No puedes simplemente escapar de todo esto». Los acreedores no estaban dispuestos a esperar más. Uno de ellos dio una señal, y 2 hombres agarraron a Diego, sujetándole los brazos detrás de la espalda. «Nos encargaremos de él», dijo el acreedor fríamente, dirigiéndose a Isabel. «Responderá por sus deudas ante la ley». Isabel asintió, entendiendo que esto era el fin. Diego sería responsabilizado por sus acciones, y aunque esto no le devolvería los años que pasó en miedo y soledad, al menos le daría una sensación de justicia. Valeria suplicaba a Diego que hiciera algo, pero todo era inútil. Isabel observó cómo se llevaban a Diego y sintió una mezcla de alivio y tristeza.
Había sido su esposo, el padre de sus hijos, pero ese hombre que ella amaba había desaparecido hacía mucho tiempo. Más tarde esa noche, Isabel regresó a su cabina, sintiendo que finalmente se había liberado del peso del pasado. No podía cambiar lo que había sucedido, pero ahora era libre para construir su vida de nuevo. Sus hijos le esperaban en casa, y eso era lo único que importaba ahora. A la mañana siguiente, abandonó el crucero. Su viaje, lleno de dolor, traición y un encuentro inesperado con el pasado, había llegado a su fin. El capitán del crucero la llamó a su despacho antes de que se fuera. Isabel, dijo el capitán con respeto, fui informado de tu situación. Observamos con pesar cómo se desarrollaron los eventos. Es una situación muy desafortunada. Sabemos que tienes 2 hijos pequeños, así que toma esta bonificación. Te alcanzará para mucho tiempo. Isabel agradeció al capitán, con la voz llena de gratitud y cansancio. Muchas gracias, capitán. No sé cómo agradecérselo. Fue un placer trabajar en su barco. Con esas palabras, Isabel salió del despacho y se dirigió a la pasarela. Al bajar del barco, sintió una ligereza que no había sentido en años. Atrás quedaron los largos años de sufrimiento y preocupaciones. Ahora estaba lista para regresar a casa con sus hijos y comenzar una nueva vida. En el muelle, su tía le esperaba con los niños. Isabel corrió hacia ellos, con el corazón lleno de alegría. Abrazó fuertemente a sus hijos, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Nunca más los dejaré, prometió, abrazando a sus hijos. Ahora todo estará bien. Juntos se dirigieron a casa, donde Isabel sabía que los esperaba una nueva vida. Ya no temía a las deudas ni a la traición, y ahora su único objetivo era hacer todo por la felicidad de sus hijos y empezar de nuevo. La vida de Diego, por otro lado, ya no parecía tan dulce. Su deuda con los acreedores era enorme. Durante los años que estuvo escondido, los intereses siguieron acumulándose, y ahora la suma parecía insuperable. Los acreedores, actuando dentro de la ley, decidieron usar medidas estándar para recuperar la deuda, ofreciéndole 2 opciones: o enfrentaba consecuencias legales por incumplimiento de obligaciones financieras, o comenzaba a pagar la deuda con un trabajo controlado por ellos. Diego eligió la segunda opción, esperando al menos salir de la situación. Sus bienes, adquiridos en los últimos años, incluido su coche y los ahorros restantes, fueron confiscados para cubrir parte de la deuda. Tuvo que trabajar para los acreedores, realizando tareas físicamente exigentes en almacenes. Estos trabajos eran mal pagados, pero le permitieron evitar mayores problemas legales. Diego se volvió una persona cada vez más reservada, enfocada únicamente en el trabajo. Rara vez hablaba con los demás, manteniéndose en las sombras. Cada mes lograba pagar pequeñas sumas de la deuda, y aunque no sabía cuándo podría liberarse completamente de esa carga financiera, seguía esperando lo mejor, aunque entendía que una vida mejor ya no estaba a su alcance. Probablemente pasaría el resto de sus días pagando esa deuda. Mientras Diego pagaba por sus errores, Isabel seguía construyendo su nueva vida. Logró abrir un pequeño negocio, una panadería que le proporcionaba ingresos estables. Sus hijos crecían felices y sanos, rodeados del cariño y la atención de su madre y su tía. Isabel dejó ir el pasado, enfocándose en el futuro. Comprendió que era una mujer fuerte, capaz de superar cualquier dificultad, y su vida estaba llena de nuevas posibilidades. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe tus pensamientos en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. Hasta pronto.